Hola y bienvenidos a nuestra segunda parte de una serie de 3 partes titulada Discipulado y Sufrimiento. Mi nombre es Pastor Conrad Vine. Sirvo como presidente de Misiones Adventistas Fronterizas con sede en Berrien Springs, Michigan. Y voy a estar hablando con ustedes hoy sobre la realidad de la persecución en nuestro mundo de hoy. En la primera parte de nuestra serie de 3 partes, analizamos la realidad de la persecución de las minorías religiosas en general, de los cristianos en particular hoy en nuestro mundo. Preguntamos por qué hay persecución, preguntamos quiénes son los verdaderos enemigos. Vimos que nuestro verdadero enemigo no es ningún actor humano ni ninguna ideología política, sino que es el mismo Satanás. Y esbozamos cómo podemos responder mejor a aquellos que hoy sufren persecución. Hoy quiero profundizar un poco más en cómo Satanás ataca al cuerpo de Cristo, a través de ataques externos y a través de ataques internos. Y como ven en la diapositiva allí, después de ver los ataques externos y los internos que Satanás trae sobre el cuerpo de Cristo, vamos a estar viendo cómo comienza el camino a la persecución. Estas son las tendencias generales que vemos hoy en nuestro mundo y vamos a concluir hoy comenzando a construir una teología o un marco bíblico para la persecución. En la tercera parte de nuestra serie de 3 partes, vamos a ver las respuestas bíblicas a la realidad de la persecución cuando toca a nuestra puerta y cómo podemos prepararnos mejor para esa eventualidad. Pero hoy vamos a ver realmente cómo Satanás ataca a la iglesia y desarrollaremos una teología bíblica básica de la realidad de la persecución. Este es un tema serio y esto los invitará a inclinar sus cabezas conmigo e invitamos al Espíritu Santo a bendecir nuestro tiempo juntos. Nuestro Padre Celestial, quiero agradecer por las libertades que disfrutamos en Occidente. Padre, te agradezco que nosotros en la Iglesia Libre podamos aprender lecciones de la Iglesia perseguida. Ruego, Padre, que tengamos corazones abiertos y mentes humildes y que estén dispuestos a escuchar, comprometerse y crecer, no solo en nuestro entender, sino crecer en nuestra práctica de vida y ministerio, mientras contemplamos la realidad de la persecución en nuestro mundo de hoy. Padre, oro por nuestros oyentes para que acalles cada voz que no es de tu reino. Mientras hablo, hablarás a través de mí y ellos escucharán a tu Espíritu hablando a sus corazones, trayendo convicción y conversión y compromisos para vivir para ti y brillar para ti sin importar lo que esté sucediendo en nuestro mundo. Así que, Padre, entregamos estos próximos momentos en tus manos, úsame y moldéame y habla a través de mí como mejor le parezca. En el nombre de Jesús oro. Amén. Así que vamos a preguntarnos, ¿por qué hablamos de persecución? Y verás este texto en la pantalla, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de las misericordias y el Dios de todo consuelo, que nos consuela en nuestra aflicción, para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Es un versículo complejo, pero ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo esencialmente que los que están en la iglesia perseguida tienen lecciones acerca de Dios y la misericordia de Dios y el consuelo de Dios y el aliento de Él, que la iglesia perseguida puede pasar a la iglesia libre. Vamos a darle la vuelta a eso. Se podría decir que nosotros, en la iglesia libre, aún no hemos experimentado una persecución abierta. Es nuestro privilegio, es un regalo de Dios que podamos aprender sobre la persecución y cómo Dios da gracia a su pueblo para sobrevivir la persecución de la iglesia perseguida. Y así vamos a hablar hoy sobre algunas de esas lecciones, sobre cómo Satanás ataca a la iglesia perseguida, los ataques externos y los internos, antes de comenzar a buscar el camino a la persecución y luego comenzar a construir una teología de la persecución en sí misma. Así que vamos a comenzar por preguntarnos cómo ataca Satanás a la iglesia perseguida. Y vemos que en el Nuevo Testamento hay básicamente 5 formas en que Satanás ataca a la iglesia, desde afuera. Estos no son ataques internos, como la división dentro de la iglesia, pero hay 5 formas en que Satanás ataca a la iglesia desde el exterior.
y el primero de ellos es a través de los gobernantes cívicos. Los ejemplos clásicos en la Biblia son Poncio Pilato, el gobernador romano, el gobernador civil de la provincia del gobierno romano, de Judea, que sentenció a Jesús a muerte por crucifixión. También vemos que Herodes Agripa, que era un gobernante cívico, uno de los gobernantes de las porciones de la moderna Tierra Santa, que sentenció a Santiago el apóstol a muerte en Jerusalén. En Hechos capítulo 12 y versículo 2, en una escala más amplia, en el primer siglo vemos que Nerón, el emperador Nerón, era un gobernante cívico, el gobernante del Imperio Romano, que instigó la primera gran persecución de la Iglesia durante la era apostólica. La equivalencia moderna de los gobernantes cívicos que atacaron el cuerpo de Cristo serían Ceausescu, de la Rumania comunista, Mao Zedong, de la China comunista, los Jemeres Rojos de Camboya, Fidel Castro, de Cuba, los ayatolas de Irán, y el Politburo de la Unión Soviética, y Kim Jong-un, de Corea del Norte. Así que vemos que hoy Satanás ataca el cuerpo de Cristo externamente, a través de los ataques de los gobernantes cívicos que no quieren que la Iglesia exista. Y mencionamos esto brevemente en nuestra primera parte de esta serie. A los gobiernos autoritarios no les gusta que haya cristianos entre ellos, porque los cristianos tienen una lealtad mayor que al Estado mismo. La segunda forma en que Satanás ataca a la Iglesia es a través de las acciones de los líderes religiosos. Usted ve que era la clase sacerdotal judía, estaban en su mayoría involucrados más directamente en el juicio y la exigencia de la muerte de Jesucristo. Y Pedro fue muy directo con la audiencia judía en Pentecostés sobre su responsabilidad con la crucifixión de Jesús. Dijo en Hechos 2:36, «Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis», hablando a los judíos religiosos en Jerusalén en Pentecostés, a lo largo de su ministerio, los más encarnizados, opositores a Jesús, no eran de la gente común, no era de las masas incultas, no era de los romanos mismos, pero los opositores más acérrimos de Jesús fueron los líderes religiosos judíos, los saduceos, los fariseos y los herodianos, los líderes religiosos de Jerusalén. La primera flagelación de discípulos tuvo lugar bajo el Sanedrín, el consejo religioso gobernante de los judíos. En Hechos 5:40, el primer martirio de la historia cristiana fue llevado a cabo por clérigos judíos enfurecidos del Sanedrín. En Hechos capítulo 7, versículos 54 al 59, con el apedreamiento de Esteban y el apóstol Pablo, comenzó su carrera como un clérigo religioso que buscaba destruir la iglesia apostólica. Dice en su testimonio que fue de puerta en puerta, de casa en casa, arrastrando a los cristianos, encarcelándolos. Cuando llegó la hora de decidir, su voto era a favor de que los ejecutaran. Así que Pablo era un clérigo religioso antes de que se convirtiera. Comprometidos en la persecución de la iglesia primitiva, ahora sabemos en el Nuevo Testamento que no todos los líderes religiosos eran realmente perseguidores como Nicodemo o José de Arimatea o Simón el fariseo. Y sabemos que muchos de los sacerdotes eran creyentes secretos de Jesús, pero se mantuvieron callados por miedo a la clase gobernante y fueron bautizados después de Pentecostés. Pero la postura fiel de esos pocos individuos no niega la realidad mayor, que era el odio implacable de la clase sacerdotal judía hacia Jesús y sus discípulos. Los equivalentes modernos serían los predicadores de todo el mundo, particularmente en la ventana de la misión 1040, que predican el odio hacia los cristianos desde sus púlpitos cada semana y agitan a las turbas para atacar a los cristianos, quemar sus casas y robar sus negocios por supuestos crímenes como la blasfemia, etc. La tercera forma en que Satanás atacó a la iglesia primitiva desde el exterior y a través de la cual ataca a la iglesia de hoy es a través de las acciones de los líderes empresariales. Los líderes empresariales a menudo se oponen al cristianismo. Cuando el cristianismo entra en conflicto con los intereses comerciales de la gente de negocios, el ejemplo más obvio de empresarios que persiguen a los cristianos en la Biblia es la historia de la esclava poseída, que fue liberada en Hechos 16, y la de los plateros de Efeso, en el capítulo 19 de Hechos. Revela que los propietarios de las esclavas no estaban preocupados por la verdad espiritual en sí, sino que estaban principalmente preocupados de que Pablo había liberado a la esclava de acoso demoníaco y la posesión, y que habían perdido su fuente de ingresos,
que dice en Hecho capítulo 16, cuando los dueños de la esclava vieron que su esperanza en ganar dinero se había ido, apresaron a Pablo y Silas y los arrastraron ante las autoridades. Los plateros de Efeso vieron una reducción dramática en sus negocios. La gente ya no compraba sus estatuas de Diana, de los efesios, debido a la predicación de los apóstoles. Y la gente se estaba volviendo al verdadero Dios, lejos de estos falsos dioses de los paganos. Y así crearon una turba y cantaban, «Grande es Diana de los efesios», en el gran anfiteatro de la ciudad de Efeso. Todavía se puede ir allí hasta el día de hoy, es un lugar increíble para visitar. Y vemos de nuevo que los intereses comerciales a menudo chocan con el Evangelio, y los intereses comerciales tratan de aplastar el Evangelio si ellos se ven amenazados. Una cuarta manera, o deberíamos decir, cómo vemos los intereses comerciales imponiendo restricciones a los cristianos hoy en día. Bien, los equivalentes modernos serían negocios con entendimientos más modernos de la sexualidad humana, que imponen sanciones económicas a estados, ciudades o países, particularmente aquí en los Estados Unidos, que sostienen un entendimiento bíblico de la sexualidad humana, el matrimonio o la identidad de género. Una cuarta forma en que Satanás ataca a la iglesia desde afuera es a través de la turba en la calle. Cuando Satanás no puede atacar a la iglesia a través de los gobernantes cívicos o los líderes religiosos o empresariales, siempre hay una turba en la calle y se la puede incitar a través de una gran variedad de medios, ya sea por prejuicios étnicos, religiosos o económicos, por odio o por intolerancia. Encontramos en el libro de los Hechos que una multitud puede ser fácilmente influenciada por la feroz retórica de los clérigos y a menudo están dispuestos a mutilar, herir o incluso matar, con la esperanza de obtener un botín. Los judíos formaron una turba en Tesalónica para contrarrestar la influencia de los apóstoles y sus enseñanzas. Lo vemos en el capítulo 17 de Hechos y versículo 5. La equivalencia moderna serían las turbas que aún hoy en el siglo XXI ellos atacan a partes de pueblos cristianos y familias cristianas en ciudades a través de la ventana de la misión 1040. Y también lo vemos en el oeste con las turbas en línea y en la cultura moderna de cancelación, que ataca a aquellos que se aferran a los parámetros bíblicos para el matrimonio, el género y la moralidad humana básica. Así que la turba está bien y viva hoy en día. Solo porque vivimos en el siglo XXI en América, Canadá o el Reino Unido, o donde quiera que estamos viendo esta serie, no significa que no tengamos turbas. Nuestras turbas ahora se sientan detrás de computadoras, escriben su discurso de odio y porque son anónimos pueden buscar profundidades cada vez mayores de insultos, ira y rabia contra aquellos que serían una luz en un mundo oscuro y moribundo. Por lo que tenemos turbas hoy, y Satanás atacará a los cristianos que hablan sobre temas bíblicos. Hablo de esto desde mi experiencia personal. Satanás lo atacará en línea, y es muy desalentador, y es fácil desanimarse al recibir una oleada de odio en línea, porque dices algo que no está de acuerdo con el dogma de hoy en día. Sabemos, por supuesto, que el dogma de hoy suele ser el discurso de odio de mañana. Pero eso no importa, si hablas hoy por el Evangelio o por ciertas verdades, serás atacado por una turba en línea, si tienes suerte. Y si tienes mala suerte, puedes ser atacado por una turba física que busca destruir o cancelar tu propio negocio. La quinta forma que encontramos en la Biblia que Satanás ataca a la iglesia es desde el exterior, es a través de la presión familiar. Esto se remonta a Caín y Abel es asesinado por parte de Caín, sobre la adoración aceptable del Dios creador viviente. En Jeremías capítulo 12 y versículo 6 vemos que Jeremías tenía miedo de ser asesinado incluso por su propia familia. Y Jesús enseñó explícitamente en Mateo capítulo 10, 35 y 36 que aceptarlo como Señor y Salvador puede causar una división dentro de tu familia y puede causar que usted pierda su propia familia. Muchos convertidos a Jesucristo hoy enfrentan ataques muy violentos desde adentro de su familia, de sus familias lejanas o de sus clanes más amplios. En algunas comunidades, sobre todo en aquellas comunidades con un grupo religioso dominante que no sea el cristianismo, hay una señora que conozco que fue atacada por sus padres. Ella era de una fe dominante en otro país. Llegó a casa y anunció a sus padres que ahora era una seguidora de Jesús. Y estaban tan horrorizados por esto que la encerraron en su cuarto. Al principio intentaron golpearla, pero ella no renunciaba a su fe.
Luego intentaron electrocutarla, y ella no renunciaría a su fe. Intentaron abrir el cuerpo con cuchillas de afeitar, las extremidades y el torso, pero ella no renunciaba a su fe. Finalmente contrataron a un chamán para que viniera a violarla y dejarla embarazada, con la intención de matarla en un crimen de honor debido a la vergüenza de convertirse en una adúltera, que era preferible a la vergüenza de que su hija se convirtiera en una seguidora de Jesús. Estas son historias reales, esta es la realidad en el siglo XXI. Satanás atacará a la iglesia si no puede atacarte a través de gobernantes cívicos o líderes religiosos o líderes de negocios o turbas, te atacará a través de un padre sin Dios o un cónyuge que rechaza a Dios o hijo. Ahora Satanás también ataca a la iglesia desde el exterior de muchas otras maneras que se ven en la pantalla. Él aislará a los cristianos a menudo a través de la detención, la dispersión forzosa o la expulsión de su país. A menudo creará conflictos entre los cristianos, provocará disensión. Como veremos en nuestra tercera parte de esta serie, los cristianos no responden a la persecución con un frente unificado. Satanás atacará a la iglesia a través de los líderes religiosos locales y los grupos religiosos que pueden incitar a sus turbas locales. Incluso en el siglo XXI, Satanás también ataca a la iglesia hacia lo que llamamos nacionalismo religioso, en la cual tu identidad nacional y tu identidad religiosa se funden en una. Así que déjame darte un buen ejemplo. Por ejemplo, en Grecia está dominada por la iglesia ortodoxa griega. Ser griego significa que eres ortodoxo. Ser ortodoxo significa que eres griego. Y si eres griego ortodoxo y quieres, por ejemplo, ser metodista o seguir a Jesús como adventista, esperando su segunda venida, no solo estás renunciando a tu identidad religiosa, también estás renunciando a tu identidad nacional, porque no hay lugar dentro de la cosmovisión ortodoxa griega para que alguien sea adventista griego. Eres un ortodoxo griego, y si ya no eres un ortodoxo, entonces has perdido un gran componente de tu identidad nacional. Así que en el nacionalismo religioso es también otra manera por la cual Satanás ataca a la iglesia y obstaculiza el proceso de conversión y crecimiento espiritual. En Occidente, Satanás ataca a la iglesia a través del humanismo secular, a través de la izquierda radical que marcha por Occidente hoy en día, que proclama tolerancia, pero que en realidad es profundamente intolerante con la idea de los cristianos y odia absolutamente las afirmaciones exclusivas de Jesucristo. En el nombre de la tolerancia, estamos viendo surgir un nuevo totalitarismo en Occidente. Satanás también puede atacar a la iglesia a través de leyes anticonversión o a través de controles estrictos sobre el culto aprobado e instalaciones ministeriales. Por ejemplo, en algunos países, hoy en día, si tienes una iglesia o si incluso quieres construir una iglesia, no se puede construir una iglesia a menos que obtenga el acuerdo de los vecinos en los 4 lados de esa parcela de tierra. En realidad, eso significa que nunca se construirá una iglesia en ese terreno. En otras partes del mundo debes mantener el edificio a un estándar determinado o el gobierno puede quitártelo. Y esto se utiliza a menudo como una excusa para tomar los edificios de las iglesias inútiles por un gobierno hostil o autoridades locales. En la siguiente pantalla se ve también cómo Satanás ataca a la iglesia desde el exterior a través de leyes contra la blasfemia que a menudo son aplicadas por las turbas en la calle en lugar del poder judicial local. Él ataca a través de la discriminación económica, que si eres cristiano en otro país con una fe dominante, no obtendrás un contrato del sector público. Así que nunca obtendrás un contrato del gobierno para proveer un negocio de servicio público dirigido por un líder de otra fe. Puede negarse a hacer negocios con usted. Es posible que no puedas alquilar un local en un centro comercial. Es posible que no puedas conseguir un contrato local porque eres cristiano. Esta discriminación económica está ocurriendo en muchos países hoy en día, incluso mientras estamos aquí sentados. En el oeste, Satanás ataca a la iglesia a través de martirios, a través de los secuestros y matrimonios forzados de niñas cristianas, y también ataca a la iglesia a través de la neutralización del testimonio cristiano, ya sea mediante el cierre de todas las instituciones cristianas, el cierre de iglesias, la prohibición o el rechazo de permitir el internet a los cristianos, la radio cristiana, la televisión cristiana, las librerías cristianas, cualquier testimonio cristiano viable o visible o público. En muchos países hoy en día está totalmente cerrado. Así que Satanás tiene muchas formas por las que puede atacar a la iglesia desde el exterior. Pero Satanás también tiene formas por las que puede atacar a la iglesia desde el interior, y estos son a menudo más difíciles de detectar al principio, pero son igual de insidiosos y en realidad desgarran la parte de la iglesia de una manera muy dolorosa. Es fácil de entender cuando estamos siendo atacados desde el exterior.
De acuerdo, nos enfrentamos a un ataque, podemos agruparnos. Pero cuando Satanás ataca a la iglesia desde el interior, la iglesia a menudo se dispersa como un rebaño de ovejas. Se dispersa cuando un lobo ataca. Las ovejas no corren todas en la misma dirección, se dispersan en todas direcciones. Y entonces se necesita el buen pastor para volver y guiar a las ovejas juntas, por lo que hay un rebaño. Así que, ¿cómo Satanás ataca a la iglesia desde el interior? Es una gran pregunta. Una forma en que Satanás ataca a la iglesia desde adentro es a través del orgullo. Todos luchamos contra el orgullo. Quizás fue el pecado original en el cielo. El pecado original de Satanás fue el orgullo. Se exaltó y se enorgulleció en la belleza de su apariencia y la maravilla de su sabiduría. Y la apelación al orgullo en el jardín del Edén, cuando Satanás le dijo a Eva, serás como Dios, fue una de las primeras mentiras jamás dichas. Proverbios 6:17 revela que los ojos altaneros o soberbios son abominación a Dios. Y Jesús habló de orgullo cuando dijo que todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y una de las maneras en que Satanás ataca a la iglesia desde adentro es alimentando un sentido de orgullo dentro de los corazones de los creyentes. Esto puede traducirse en que la gente diga, bueno, yo debería ser el anciano de esta iglesia, o ¿por qué no soy el maestro principal de la escuela sabática en nuestra congregación? ¿O por qué no estoy invitado a predicar más a menudo desde el púlpito? ¿No sabe el predicador que tengo mucho que decir y que gran hombre o mujer de Dios soy de verdad? Tengo un mensaje que esta congregación necesita oír. Cuando la gente no consigue ciertas posiciones que piensan que se les debe debido a su herencia familiar o su contribución financiera o sus dones espirituales, ese sentido de orgullo a menudo conduce a un sentido de resentimiento y amargura y causa división dentro del cuerpo de Cristo. La segunda manera, y esto se ve en la pantalla, que Satanás ataca a la iglesia desde el interior es a través de lo que llamamos la verdadera culpa. Ahora, hay una diferencia entre la culpa verdadera y la falsa. Llegaremos a la falsa culpa en un momento. Pero la verdadera culpa es cuando Satanás nos acusa en nuestros corazones de nuestros verdaderos pecados y nuestros verdaderos errores. Una de las razones por la que esta estrategia es tan exitosa es que somos pecadores, pecamos a diario y sabemos que sus ataques son verdaderos cuando Satanás dice, hey hermano, ¿qué pasa con esto en tu vida? Hey hermana, ¿qué pasa con esto en tu vida? Lo dice de tal manera para desanimarte y hacerte pensar que soy un terrible pecador. Dios puede perdonar a todos los demás, pero no puede perdonarme a mí. Así que le da a la gente un sentido de desaliento en sus corazones, que está más allá del alcance de la gracia de Dios. Sabemos del libro de Timoteo, primera de Timoteo, versículo 3 hasta el 7, que los cristianos al final de los tiempos estarán viviendo vidas malvadas con pecados abiertos, y sin resolver dentro de sus vidas. Y así sabemos que este es un ataque efectivo de Satanás. Él solo te susurra cuáles son tus pecados. Y a menudo son pecados queridos, son pecados ocultos, son pecados privados, pero Satanás sabe de ellos y sigue atacando con ellos. Y la implicación es que, Conrad, mira este pecado en tu vida. ¿Crees que Dios podría perdonarte? Dios puede perdonar a todos los demás, pero mírate, tú te sientas en las bancas cada sábado, devuelves tu diezmo, eres un fiel miembro de la iglesia, pero hay un pecado acariciado en tu vida. Tal vez estás viendo porno todas las noches, tal vez estás engañando en tu diezmo, tal vez usted tiene pensamientos adúlteros en su mente hacia otro hombre o mujer, etc. Y usted puede saber que esto es verdad. Y Satanás está tratando de ayudarte a que te desanimes y abandones tu camino con Dios. La buena noticia del Evangelio es que Dios ha proporcionado un medio para el perdón completo. Cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Aleluya. Y el Salmo 51, si nunca lo has leído antes, te animo a que los leas hoy. Es un salmo que revela la profundidad y la belleza del verdadero perdón. Fue escrito por David cuando experimentó el perdón de Dios por cometer el pecado de asesinar a Urias y luego cometer adulterio con su esposa Betsabé. De acuerdo a Apocalipsis 12:11, contrarrestamos y vencemos las acusaciones de Satanás de tres maneras. Una es por la sangre del Cordero, segundo, por la palabra de nuestro testimonio y en tercer lugar, por nuestro amor sacrificado de unos por otros.
Así que hay un antídoto para la verdadera culpa, pero luego hay una falsa culpa, y la falsa culpa ocurre a menudo. Esto viene cuando, por ejemplo, cuando los discípulos enfrentaban persecución, cuando sus líderes son desacreditados o expulsados del ministerio por una caída moral, cuando sus iglesias son cerradas, cuando sus instituciones quiebran, cuando sus instituciones les son arrebatadas. La gente pregunta ¿por qué? ¿Por qué estas cosas nos pasan a nosotros? Y Satanás siempre está dispuesto a dar respuestas falsas. Recuerda, Satanás es el padre de la mentira. Cuando pone estos pensamientos en tu mente, él esencialmente te está mintiendo. Él dirá que estas cosas vinieron sobre ti porque tu fe era débil, porque habías acariciado pecados, porque no había suficiente unidad en el cuerpo de Cristo, porque tus pecados exigieron el castigo de Dios, que no oraste lo suficiente, etcétera, etcétera. Cuando los creyentes se ven obligados a reunirse en iglesias caseras o en parques, se preguntan si lo que están haciendo es realmente adoración. Si son sesiones de oración, por breves que sean, son válidas a los ojos de Dios. Y si son estudios bíblicos, y si es solo una discusión de un solo versículo memorizado, es válido a los ojos de Dios. Satanás inunda las mentes de los creyentes con tales preguntas. Inmediatamente da respuestas negativas. Y esta es una carga de falsa culpa que drena nuestra energía espiritual y no logra nada. Satanás quiere que nos enfoquemos en el pasado, en pecados perdonados, trayendo a colación pecados que han sido perdonados, diciendo, ¿estás seguro de que Dios podría haber perdonado eso? Y esta falsa culpa nos debilita para el futuro, porque llevamos cargas de duda en nuestras mentes. ¿Realmente estoy perdonado? Cuando confieso ese pecado ante Dios, ¿realmente Dios olvidó ese pecado? ¿Es ese pecado borrado para nunca más ser levantado en los atrios del cielo? En cambio, Cristo quiere que nos centremos en el presente para reclamar y recibir el perdón total de nuestros pecados y vivir con una abundancia de alegría que viene de saber que usted es un santo perdonado de Dios. Satanás también ataca a la iglesia desde adentro a través del miedo. Ahora, yo diría, como regla general, como pastor, digo que si los hombres son particularmente propensos al orgullo y la arrogancia, que es un pecado, entonces muchas mujeres experimentan miedo. Miedo a la pérdida, miedo a perder a sus hijos, miedo de que su matrimonio se desmorone, incertidumbre económica, miedo a lo que se le viene encima tras un mal diagnóstico de salud, miedo a hablar en tiempos de persecución, por miedo a la persecución que nos puede venir encima. Existe el miedo a lo desconocido, o cómo responderemos en tiempos de crisis. Entonces, ¿cómo combatimos el miedo? El miedo es algo debilitante. Mientras comparto esta serie hoy, estamos en medio de la crisis del COVID y tal vez la emoción dominante hoy en nuestro mundo es el miedo. Las personas están paralizadas por el miedo y el desafío con el miedo es que el miedo va más allá de la razón. Sabes que el miedo no opera principalmente en el lóbulo frontal de tu cerebro, pero se podría decir que opera en la parte límbica del cerebro y no puedes razonar con alguien que tiene miedo. El miedo va más allá de la racionalidad y la lógica y la razón. Tal vez el mejor antídoto para el miedo es elegir alabar a Dios. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, en Hechos capítulo 16, en lugar de tener miedo de lo que el mañana pudiera traerles, tal vez la ejecución o más azotes o palizas, eligieron alabar a Dios. Es un maravilloso ejemplo bíblico que podemos seguir cuando elegimos alabar a Dios en medio de nuestro miedo. Dios nos levanta de nuestra situación y nos lleva a las cortes celestiales de alabanza, y nuestros corazones se llenan con la seguridad de que Dios todavía está en su trono, que Él sabe cuando un gorrión cae al suelo, que conoce el pelo de nuestras cabezas, y volvemos a leer las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, que no debemos preocuparnos por lo que debemos comer o beber o ponernos. No debemos preocuparnos por algunas de estas realidades de la vida, porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Pero Jesús nos aconseja que busquemos primero el reino de Dios y todas estas otras cosas, es decir, las necesidades básicas y las necesidades de la vida, serán proporcionadas por nuestro Padre Celestial, quien llenó el campo de hermosas flores y les da de comer a los pájaros. ¿Por qué crees que no se preocuparía por ti? Así que tal vez el mejor antídoto contra el miedo es alzar nuestras voces en deliberada alabanza.
Si sientes miedo en este momento, si el COVID está metiendo miedo en tu vida, tu negocio está al borde de la quiebra, y tienes miedo, y tienes un pariente mayor batallando contra el COVID, quiero desafiarte. Canta un himno de alabanza a Dios. Canta un himno que exalte la gloria de Jesús. Alabado sea el poder del nombre de Jesús. Cristo el Señor ha resucitado hoy. Yo sirvo a un Salvador resucitado. Estos son hermosos himnos del himnario adventista que exaltan a Jesús, y mientras cantamos esos himnos, Dios nos da la paz dentro de nuestros corazones. Otro antídoto para el miedo es reconocer que Dios está en el control y Él solo nos permitirá experimentar lo que es mejor para nosotros. Reconocemos que solo somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Hoy nuestro verdadero hogar está en el cielo, y algunos de nosotros podemos ser llamados a dormir en Jesús antes de que la segunda venida llegue. Pero a veces Dios en su misericordia permite que sus santos descansen y duerman para que no tengan que pasar por la persecución final. A veces tenemos que reconocer que Dios traerá el bien del mal, que el mal puede parecer triunfar, pero un día el bien triunfará sobre el mal. Y reconocemos que el enemigo puede ser capaz de dañar nuestros cuerpos, pero el enemigo no puede dañar nuestro destino eterno. En Lucas 12, versículo 4 y 5, Jesús habla sobre esto, y otra vez en Mateo 10, versículo 28, dice que no tengas miedo de aquellos que matan el cuerpo, pero que no pueden matar el alma. Más bien, ten miedo de aquel que puede destruir ambos, alma y cuerpo, en el infierno. La actitud que Jesús nos está enseñando aquí es que si el mundo puede tratar de hacerte daño físicamente, pero mientras tu nombre esté en el libro de la vida del Cordero, no tienes nada que temer. Salmo 116, versículo 25, dice que preciosa a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. ¿Y por qué sería preciosa? Bien, la palabra preciosa significa significativo o especial o de tremenda importancia. Y cuando uno de los santos de Dios fallece, el nombre de esa persona está en el libro de la vida, y Satanás ya no puede tentarlos, ya no pueden pecar, están fuera del alcance del mal, están encerrados por la eternidad, y esa persona está salva por la eternidad. Y tan preciosas a los ojos de Dios es la muerte de sus santos. Satanás ya no puede tentar a esta persona, sacarla de mi reino. Y así como alabamos a Dios, reconocemos que Dios establece un límite más allá de lo que el mal no puede ir, y esto nos ayuda a superar el miedo. Y tal vez la quinta forma es la más terrible forma en que Satanás ataca a la iglesia, y esto es a través del materialismo. Ahora Satanás promueve sutilmente la actitud que dice que el dinero, la propiedad, las posesiones, las comodidades físicas, la fama mundana, el honor, los gustos y cuántos amigos tienes en Facebook o en las redes sociales, estas son las cosas más importantes en la vida. Y aquí enseñamos a la gente hablando de la salud y el evangelio de la riqueza. La prosperidad que tenemos en Occidente no es dada gratuitamente por Dios. Es de hecho una bendición de Dios hasta que toma el lugar de Dios. El materialismo es entonces la actitud que dice que el dinero, la propiedad, las posesiones y las comodidades físicas, la fama, el honor, son las cosas más importantes en Dios. Esto no quiere decir que no hay Dios, pero alguien que es materialista dice que no necesita a Dios. Por lo que puede que no sea un ateo, puede que sea un cristiano nominal que cree en la existencia de Dios, pero ha llegado a puntos en su vida donde dice: no tengo necesidad de Dios, tengo suficiente dinero en el banco, tengo una casa lo suficientemente grande, mi despensa está lo suficientemente bien surtida, ¿por qué necesito a Dios? Había una vez un líder de la iglesia de Rumania que se lamentó sobre este tema en particular, y esto es lo que dijo: en mi experiencia, el 95% de los creyentes que se enfrentan a la prueba de la persecución externa, la pasará. En ese punto diremos aleluya. Eso es muy alentador, pero continúa diciendo esto, y lo cito: mientras que el 95% de los creyentes que enfrentan la prueba de la prosperidad fallarán. Eso es un pensamiento que da que pensar. Como pastor puedo decirte que voy de casa en casa en los hogares de las personas en todo el oeste, ya sea pastoreando en Inglaterra o en América. Estoy seguro que en otras partes del mundo y muchos seguidores de Jesús, sus hogares están llenos de posesiones. Sus cocheras están apiladas hasta el techo con posesiones.
De hecho, hay tantas cosas en sus cocheras que ya no tienen espacio para sus autos. Y cada otoño o invierno pasan muchos domingos preparando su casa para el invierno y sus motos acuáticas, sus barcos y todos sus otros juguetes para que puedan estar listos para el invierno. Y solo mantener la gran cantidad de cosas toma una gran parte de su tiempo. Y así luchan contra el fuego. El dinero puede ser un gran siervo, pero puede ser un amo destructivo. El materialismo es un poder seductor y puede hacer que la gente haga casi cualquier cosa. Los corazones de los ricos a menudo se endurecen ante los gritos de necesidad de los pobres. Mamón es, en efecto, un poder que pretende dominarnos. Es insaciable en su demanda de control de nuestra lealtad y, sin embargo, por la gracia de Dios, puede ser vencido. Y si quieres saber cómo vencer el desafío del materialismo, el veneno del materialismo, hágase algunas preguntas sencillas. ¿Estoy devolviendo un diezmo fiel al Señor? Si no es así, te animo a devolver un diezmo fiel a Dios. Hoy, ¿cómo puede Dios bendecirte financieramente si le estás robando? Así que devolviendo el diezmo fiel y reconoce que todo lo que tienes viene de Dios. Y más allá de ese diezmo fiel, da una ofrenda de amor de cada cheque, de todos los ingresos que recibes, da un cheque de amor a los necesitados. Puede ser al fondo de tu iglesia local, puede ser a la despensa de alimentos local y al estante de alimentos de la ciudad, puede ser a un refugio para mujeres maltratadas en tu comunidad vecina. Pero da a los necesitados y da a los necesitados antes de gastar dinero en Netflix o Starbucks o en tus próximas vacaciones en el extranjero. Da a los necesitados y al dar a los que te rodean descubrirás que no solo recibirás más placer al dar que al recibir esas cosas que de otra manera hubieras comprado para ti, pero podrás decirle al dinero: yo te domino, tú no eres mi amo, tú eres una herramienta útil en mis manos, pero no vas a ganar dominio sobre mí. Así que estas son las maneras internas por las cuales Satanás ataca a la iglesia. Él ataca a la iglesia a través de gobernantes cívicos, líderes de negocios, líderes religiosos y turbas y ataques familiares. También ataca a la iglesia internamente a través del orgullo y la verdadera culpa y la falsa culpa, el miedo, el materialismo. Veamos por un momento, ahora en el proceso de persecución, estoy hablando en general. No estoy hablando de ningún país o comunidad en particular, pero el Dr. Johan Candling, director de la Comisión de Libertades Religiosas de la Alianza Evangélica Mundial, realizó un importante estudio sobre cómo se inicia la persecución en países de todo el mundo. Identificó 3 etapas en el proceso por el cual los países, de ser religiosamente inclusivos y tolerantes, a pasar a tener una actitud perseguidora hacia los cristianos. Y el primero de ellos, como se ve en la pantalla, es la desinformación. Vivimos hoy en un mundo de noticias falsas, donde cuando se dice una mentira, esta da la vuelta al mundo y puede que no tengas oportunidad de rebatirla. E incluso si lo haces, casi no tiene sentido hacerlo, porque la mentira ha sido aceptada por millones de personas en todo el mundo. Esta información puede ser pasiva y luego activa. Contra los cristianos. A menudo en los medios de comunicación locales y nacionales se despoja a los cristianos de su buena reputación, de su capacidad y de su derecho a responder a las acusaciones que se les hacen. Y ahora esta campaña deliberada de desinformación conduce a la siguiente etapa, que es la discriminación. La discriminación puede ser al principio pasiva y luego se vuelve más activa. La opinión pública hostil que resulta de la desinformación lleva naturalmente a la discriminación. Los cristianos son ahora relegados a un estatus de ciudadanía de segunda clase, con un estatus jurídico, social, económico y político inferior, en comparación con los grupos mayoritarios dentro de su sociedad. La tercera etapa que el Dr. Johan identifica es la persecución activa. Esta puede ser primero pasiva y luego se vuelve activa, explícita y abierta. Una vez que han tenido lugar los 2 primeros pasos de desinformación y discriminación, ahora puede haber persecución de cristianos sin que las medidas normales de protección de la sociedad intervengan para proteger a esos cristianos. La persecución puede surgir de múltiples actores, con o sin el consentimiento explícito de los gobernantes de esa nación. Y en muchas partes del mundo, las acusaciones de los perseguidores convierten a las víctimas, los cristianos, en presuntos villanos.
Si la desinformación se difunde el tiempo suficiente, nadie ayudará a los cristianos cuando se produzca la discriminación. Y cuando la discriminación está teniendo lugar, muy pocos en cualquier sociedad se pondrán de pie cuando la persecución estalle en esa nación en particular. ¿Qué nos enseña Jesús sobre la persecución? Hablaremos sobre la teología de la persecución. Y es importante reconocer que no estamos solos para averiguar cómo responder a la realidad de la persecución. No, Jesús habló mucho sobre la persecución. En el Sermón del Monte, las dos últimas bienaventuranzas hablan de aquellos que son perseguidos por causa de la justicia y por mi causa. Y ven que en el Evangelio de Mateo, Jesús no se menciona en ninguna parte de las bienaventuranzas. Ya sabes, bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, etcétera, etcétera. Jesús no es mencionado en ninguna parte de las bienaventuranzas, hasta las últimas bienaventuranzas que hablan de perseguidos. Y Jesús habla de bienaventurados son ustedes que son perseguidos y difamados a causa de mi nombre. Y entonces la persecución en el contexto de las bienaventuranzas es por el nombre de Jesucristo. Es decir, somos perseguidos porque llevamos el nombre de Jesucristo. Y llevamos el nombre de Jesús mientras vivamos sus enseñanzas en nuestras vidas. Jesús no solo fue ejecutado por los romanos y los judíos de su tiempo a causa de lo que enseñaba. Fue ejecutado porque vivió sus enseñanzas. Y la iglesia primitiva no solo fue perseguida por sus convicciones o por sus ideas, fueron perseguidos porque pusieron en práctica las enseñanzas de Jesús, vivieron por la justicia. Mateo 5:10. Proclamaron a Jesús como Señor y Salvador. Mateo 5:11. Y vivieron como lo hizo Jesús en Mateo 5, versículo 12. El registro de la iglesia primitiva en el capítulo 2 y versículo 10 de los Hechos de los Apóstoles registra una comunidad en la que todas las barreras sociales y económicas estaban siendo sistemáticamente eliminadas y los hombres, mujeres, hombres y niños podían vivir en armonía esencial unos con otros, liberados de los perjuicios sociales y económicos y las otras intolerancias y odios de su época. Y como resultado se enfrentan al ostracismo social, exclusión de la sinagoga, encarcelamiento, flagelación, lapidación, ejecución, crucifixión, esclavitud, la ruptura de sus familias y la pérdida de sus tierras y sus seguidores. Y sin embargo a sus seguidores perseguidos, Jesús les prometió que de hecho estará con ellos. Dice en Mateo capítulo 5 versículo del 10 al 11, «Bienaventurados los que sois perseguidos por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos». Bienaventurados sois cuando os calumnien y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente por mi causa. Y así la persecución viene a los cristianos, no por el color de su piel o por lo ricos que son. Es el análisis final. La persecución viene a los cristianos porque ustedes representan a Jesucristo en un mundo caído dentro de su propia comunidad, dentro de su calle, dentro de su subdistrito o vecindario o dentro de su pueblo. Jesús dice a sus seguidores perseguidos que cuando los entreguen no se preocupen por lo que van a hablar o lo que van a decir, porque lo que van a decir se les dará en ese momento. Según Jesús en Mateo capítulo 10 versículo 21, esa persecución puede venir de tu familia, viene de tu familia biológica, puede venir de la familia de la fe en Mateo 10 versículo 17, o puede venir de los propios no creyentes en Mateo 10 versículo 18, por lo que estás bajo ataque desde múltiples ángulos. Y la reacción del mundo hacia Jesús y hacia sus enseñanzas y a su fiel compromiso de vivir sus enseñanzas será la misma respuesta que podemos esperar cuando vivimos las enseñanzas de Jesús. Jesús dice que es el hombre sabio el que construye su vida sobre la roca en la conclusión del Sermón del Monte. Y esa roca en el contexto del Sermón del Monte son las enseñanzas de Jesús. Número 1 y 2 sobre la persona de Jesús. Jesús dice que el hombre sabio construye su casa sobre la roca, que son las enseñanzas de Jesús, y las tormentas vendrán porque llevas el nombre de Jesús. Pero si estás viviendo las enseñanzas de Jesús, entonces la casa de la fe no se derrumbará. Pero ten por seguro que las tormentas de la vida vendrán a tu camino, porque llevas el nombre de Jesús. Si te mantienes o caes, depende de si estás practicando las enseñanzas de Jesús, en las decisiones que tomas en el día a día, desarrollando un carácter que esté listo para ese tiempo de crisis. Jesús sigue queriendo decir en Mateo 10, 32 al 33,
Todo el que me reconozca ante los demás, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me niegue delante de los demás, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ya veis cómo vivimos hoy en día ante la persecución tiene un gran impacto en nuestra salvación eterna. Si el mundo te odia, Jesús continúa diciendo, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Verás, si te imaginas este santuario hoy, si yo encendiera una vela en el santuario a la luz del mediodía, y la gente viera que hay una vela, pero la gente no se fijaría realmente en ella, porque hay mucha luz. Pero si dejo esa vela aquí durante la tarde y la noche, y luego a medianoche, cuando todas las luces apaguen, esa misma vela dando la misma cantidad de luz, los ojos de todos en esta habitación serán atraídos por esa luz. ¿Ves? La vela no es más brillante, pero debido a la oscuridad alrededor, la oscuridad de la persecución, esa misma vela inevitablemente arde más y más, y los ojos de todos se sienten atraídos por esa única vela. Todo el mundo está obsesionado con esa única vela, y la gente gravita hacia esa única vela. Y en el Sermón del Monte Jesús habla de aquellos que son perseguidos por mi causa, y nos está enseñando en el Sermón del Monte que el carácter no se forma en tiempos de crisis. Se revela por lo que ya es. Cada decisión que tomamos hoy da forma a nuestro carácter para mañana. Nos preparamos para la persecución de mañana porque llevamos el nombre de Cristo, buscando vivir plenamente las enseñanzas de Jesús hoy, poniéndolas en práctica día a día, hora a hora, decisión a decisión. Dios está moldeando y formando nuestro carácter para que cuando vengan las tormentas de la vida, porque hemos basado nuestras vidas en las enseñanzas de Jesús y podemos resistir cualquier tormenta que este mundo nos lance. Entonces, ¿qué decimos en conclusión de esta serie de 3 partes sobre el discipulado y el sufrimiento? En primer lugar, hay una pregunta para cada uno de nosotros. ¿En qué áreas de nuestras vidas estamos construyendo conscientemente sobre las palabras de Jesús? ¿Construyes conscientemente tu vida a partir de las enseñanzas de Jesús? ¿Hay partes de tu vida que sabes que no están en armonía con las enseñanzas de Jesús? Y si es así, quiero retarte hoy a que tal vez te arrepientas de esas decisiones que estás tomando y a que pongas ese aspecto de tu vida en armonía con la vida y las enseñanzas de Jesús. Porque si esa parte de tu vida no está en armonía con las enseñanzas de Jesús, cuando venga la persecución, esa es una puerta abierta para que Satanás te derribe desde adentro. Es un área donde un caballo de Troya puede entrar y tu hogar de fe puede colapsar. Así que quiero retarte hoy a que empieces a basar tu vida, cada decisión que tomes, en las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en segundo lugar, ¿cómo respondemos a la realidad de la persecución de los cristianos en todo el mundo? Mencionamos esto en nuestra primera parte de esta serie de 3 partes. Si no lo has visto, te animo a que vuelvas atrás y veas lo que he estado diciendo allí sobre cómo podemos responder a los que se enfrentan a la persecución. Y los que se enfrentan a la persecución no son solo en el otro lado del mundo. Puede ser que los nuevos refugiados o familia de inmigrantes que se sientan en sus bancos el próximo sábado, que no hablan inglés muy bien, pero tienen una historia que contar de sobrevivir a la persecución. ¿Cómo respondemos a ellos? Cómo respondemos a ellos es un indicador de nuestra respuesta a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos mirar a un hermano necesitado y no preocuparnos por él, y luego afirmar que el amor de Dios está en nuestros corazones? Y en tercer lugar, ¿cómo podemos prepararnos para la persecución si Dios nos permite pasar por el horno de fuego por su causa? Y vamos a pasar más tiempo tratando con esa pregunta en la tercera parte final de esta serie. ¿Cómo podemos prepararnos para la persecución cuando venga a golpear nuestras puertas? El Sermón del Monte, Jesús dice que ustedes son la luz del mundo. Y si tienen sus Biblias con ustedes, los invito a que las abran y quiero que noten algo sobre esto, porque en mi Biblia tengo las bienaventuranzas justo aquí. Y luego hay una pausa en el párrafo. Y aquí hay una pausa en el párrafo después de la bienaventuranza final, que habla de la persecución. Luego hay un pequeño título que dice Sal y Luz.
Luego el versículo 13 dice que ustedes son la sal de la tierra y el versículo 14 dice que ustedes son la luz del mundo. Y debido a la pausa en el párrafo, naturalmente interrumpimos nuestra lectura del Sermón del Monte. Pero si quitas la lectura del párrafo, lo que dice Jesús es esto: Bienaventurados sois cuando por mi causa os calumnien y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sois la sal de la tierra y sois la luz del mundo. Lo que quiero decir es que cuando quitas ese párrafo del Sermón del Monte, te das cuenta de que Jesús está diciendo que en medio de la persecución eres la sal de la tierra. Eres una influencia preservadora en una sociedad moribunda. Es en medio de la persecución cuando las tinieblas del mal se juntan, tú eres la luz de la tierra. Y tu vela brillará más fuerte. No importa lo que pase, si no cambias nada en tu vida, tu vela brillará más porque la oscuridad de la persecución se está reuniendo a tu alrededor. Mi reto para ustedes es que cuando Jesús dice que ustedes son la luz del mundo, ¿es esa una descripción de lo que eres hoy? ¿O es la esperanza de Jesús de lo que serás mañana por su gracia? Es mi oración que cada uno de nosotros sea la luz del mundo hoy a través de las decisiones temerosas de Dios y piadosas que tomamos diariamente, para que cuando venga la persecución permanezcamos como la luz del mundo, mostrando a la gente y señalándoles a Jesús, el Salvador que viene, que enjugará toda lágrima, y que a su llegada se acabará el mal, y estaremos con Dios y Él morará con nosotros. ¿Eres la luz del mundo hoy? ¿O es una descripción de quién puedes llegar a ser mañana? Agachen sus cabezas conmigo y cerremos con una oración. Padre Celestial, te agradecemos por estas enseñanzas de Jesús y hoy te pido que pongas en nuestros corazones un deseo y un amor por tu palabra, que basemos nuestras vidas en las enseñanzas de Jesús, que no basemos nuestras vidas en lo que vemos en los medios de comunicación o en lo que oímos de los políticos, que no sigamos las influencias de los medios sociales o sigamos las tendencias sociales que nos rodean, sino, Padre, que estemos arraigados en la palabra de Dios. Oro para que cada decisión que tomemos se base en las enseñanzas de Jesús, para que nuestro carácter se forme hoy, para que cuando llegue el momento de la crisis, cuando llegue el día malo, como dice el apóstol Pablo, o cuando Jesús dice que cuando vengan las tormentas de la vida, oro para que nuestra familia de fe se mantenga erguida, fuerte, y podamos superar esa tormenta, no porque seamos buenos, sino porque basamos nuestras vidas en las enseñanzas de Jesús. Así que, Padre, que profundicemos en nuestro camino contigo, que nuestra fe se fortalezca, que nuestro testimonio brille más y que el amor de Jesús brille a través de nuestros corazones y nuestros ojos, y se escuche en nuestras palabras donde quiera que vayamos. Esta es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén.